¿Qué es un turbocompresor? Aquí te cuento. Sin duda, cuando se habla de turbo, la mayoría se imagina velocidad y motores enormes montados en vehículos deportivos, pero la realidad es que son más comunes de lo que parece, y hasta son amigables con el medio ambiente. El turbocompresor fue creado a principios del siglo XX y comenzó a ser utilizado en maquinarias gigantes como el motor de un barco o equipos industriales. En pocas palabras, el turbocompresor tiene más de 100 años desde su invención, y no eran tan parecidos a los turbos que hoy en día estamos acostumbrados a ver. Los primeros turbocompresores de la historia eran enormes y muy costosos de fabricar por su alto grado de complejidad para la época. No llegó a la industria automotriz hasta los años 60, donde fue posible fabricarlo del tamaño lo suficientemente pequeño para ser instalado en motores de vehículos comunes. Aún así, su costo de fabricación era bastante alto, por lo tanto no era común ver vehículos con turbocompresores. Pero hoy en día la cosa es bastante diferente. Antes de su funcionamiento debemos aprender los principios básicos. Para entender el concepto de sobrealimentación debemos entender que los motores a combustión interna como la gasolina o diésel son ineficientes. Esto quiere decir que desperdician energía. Estamos hablando de un mediocre porcentaje de entre 30 a 45% de eficiencia. Eficiencia. Obtener la mayor cantidad de energía térmica proveniente de la detonación del combustible para convertirla en energía mecánica. Más de la mitad del combustible que cargas en tu tanque es desperdiciado en forma de calor, fricción, residuos de escape, entre otros. La ingeniería ha intentado mejorar la eficiencia de los motores desde hace más de 100 años, creando algunas mejoras para lograr subir el porcentaje de eficiencia. Una de estas mejoras son la inducción forzada. Para comprender esto, tenemos que saber cómo se genera la combustión dentro de un motor. Básicamente se necesita oxígeno, combustible y un detonante. En el caso de la gasolina, la chispa de una bujía, y en el caso del diésel, la alta compresión. Y es aquí el por qué un motor diésel es más eficiente que un motor a gasolina. Tiene una relación de compresión más alta, lo que permite comprimir más masa de aire, generando una combustión más eficiente. Relación de compresión. Es la cantidad de veces que se comprime el aire o mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de combustión, cuando el pistón pasa de punto muerto inferior a punto muerto superior. Ahora, el aire es lo más importante, ya que trae consigo oxígeno, que es uno de los ingredientes necesarios para generar fuego. Entre más oxígeno existe en la cámara de combustión, más fuerte será la detonación del combustible. Al tener una gran masa de aire rica en oxígeno dentro de la cámara de combustión, es posible en vehículos deportivos aumentar la inyección de combustible para aumentar así aún más la potencia. Entonces, el desarrollo de motores a combustión interna logró crear un dispositivo que recicla parte de la energía desperdiciada conectándola al sistema de gases de escape. Es aquí donde entra en escena el turbocompresor. Funcionamiento. El turbocompresor o turbocargador es un dispositivo mecánico que une dos piezas mediante un eje, una turbina y un compresor de aire. La turbina o turbo se conecta al tubo de escape del motor. Esto quiere decir que utiliza la energía desperdiciada por el motor para generar más potencia. Las turbinas son fabricadas a base de aleaciones de níquel de alta resistencia para soportar las altas temperaturas de los gases de escape. Los gases de escape ingresan a la concha de la turbina haciendo girar el eje mediante el choque en sus aspas, y girará según la cantidad de combustible quemada en ese momento. Si aceleras, quemas más combustible, aumentando el flujo de gases de escape. Esto hará girar más rápidamente la turbina. Algo así como las aspas de un molino hidráulico que gira por el paso del agua. Ahora que ya comprendemos cómo gira el turbo, vamos a la magia. Compresor. El cargador o compresor está directamente conectado al turbo mediante un eje. Es decir, son dos aspas unidas por un eje con una carcasa en forma de caracol cada una. Estas aspas funcionan girando hacia la misma dirección pero creando funciones inversas. Mientras el turbo recibe gases de escape desde su entrada tubular para luego expulsarlo hacia el sistema de escape que va al ambiente por su sección de aspas. El compresor, por otro lado, absorbe aire desde el ambiente por su sección de aspas para enviarlas al múltiple de admisión por su sección tubular. El compresor está fabricado en base a aleaciones de aluminio. Esto es ideal para disipar el calor. De esta manera el compresor logra comprimir altas masas de aire que son derivadas a la combustión. Pero no todo es perfecto, ya que al comprimir aire generas temperatura. Más aún cuando la sección turbo recibe gases de escape rondando los 1000 grados Celsius a escasos centímetros del compresor, aumentando la temperatura del aire comprimido. Entonces, el aire caliente es un problema. Es liviano, es volátil y contiene menos moléculas de oxígeno. Aún así, la masa de aire es superior a la del motor atmosférico. Y sí, aumentaría la potencia de igual manera. Pero siempre hay avances en el desarrollo de la eficiencia y se inventó un accesorio que el 100% de los vehículos modernos con turbo posee. Estamos hablando del intercooler. Es el encargado de bajar la temperatura del aire comprimido por el cargador.
También existe otro llamado water cooler. Este funciona con agua y no es muy común en la actualidad. Básicamente, el intercooler es un radiador que utiliza el paso del aire exterior para disipar la temperatura a través de su panel de metal. Se interpone entre el compresor y la admisión, enfriando el aire caliente. El aire se encuentra alrededor de los 200 grados Celsius y dispersa las moléculas de oxígeno conteniendo menos de ellas en un volumen determinado. El intercooler lleva estas masas de aire a temperaturas muy cercanas a las del ambiente, y teniendo en cuenta que la cámara de combustión trabaja a temperaturas aproximadas de entre 1000 a 2000 grados Celsius, esto va perfecto. Cabe mencionar que la temperatura de la combustión no es lo mismo que temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo de un motor a combustión es de 90 grados Celsius. Este dato solo se refiere a la temperatura del líquido refrigerante. Lo que nos conviene en un motor es que el aire siempre ingrese lo más frío posible a la cámara de combustión. Esto significa que tendrá más oxígeno, lo que hará posible una detonación de combustible más grande. Esto se traduce en una mayor eficiencia. Ahora que entendemos cómo funciona un sistema de sobrealimentación, hablemos de ventajas y desventajas. Claramente, la inducción forzada trae beneficios y preocupaciones. Ventajas: aumenta la eficiencia, aumenta la potencia, aumenta el torque, ahorra combustible, menos emisiones. Principalmente podemos conseguir igualar la potencia y torque de un motor de menor cilindrada a comparación de uno atmosférico. Por ejemplo, si tenemos un motor de gasolina atmosférico de 2 litros, un motor 1.4 litros turbo podría igualar su potencia con menos consumo de combustible. Esto se traduce en mayor eficiencia y por consiguiente menos contaminación. Desventajas: requiere mantenimiento. El turbo suele ensuciarse con hollín o carbonilla generada por la combustión, causando ruidos muy molestos. El eje del turbocompresor es lubricado con el aceite del motor, por lo que deberá ser muy respetuoso a los kilometrajes de cambio. Turbolag. El turbo lag es el periodo de tiempo que pasa desde que un conductor acciona el pedal del acelerador hasta que se obtiene una respuesta del turbocompresor, transmitiendo la potencia a las distintas ruedas. Costoso. La compra o reparación de un turbocompresor suele ser bastante elevado. Ahora que sabemos los pros y los contras, vamos a tipos de turbos. Existen varias combinaciones de turbocompresores. Simple. Este es el más común. Posee una entrada directa recibiendo el total de los gases de escape. Simple con doble entrada. Este turbo posee dos entradas independientes recibiendo gases de escape de determinados cilindros. Doble turbo o biturbo. Básicamente son dos turbos trabajando en conjunto. Entre los sistemas biturbo tenemos turbos paralelos y los turbos secuenciales. Biturbo paralelo, más conocidos como twin turbo, son utilizados mayormente en motores de dos culatas, generalmente en motores en B o boxer. Utilizan los gases de sus dos múltiples de escape de manera independiente y asimismo alimentan los múltiples de admisión de manera independiente, aunque también lo podemos encontrar en motores en línea. Biturbo secuencial, consta de dos turbos que alimentan el sistema de admisión de manera conjunta, un turbo pequeño que trabaja en bajas revoluciones y un turbo grande para altas revoluciones. Esto con la finalidad de disminuir el turbo lag, mejorando la respuesta del motor. Turbos de geometría variable. Este tipo de turbocompresor está centrado casi en el mismo objetivo que el biturbo, disminuir el turbo lag, pero en vez de tener un turbo pequeño y grande para las altas y bajas revoluciones, este en cambio modifica la geometría de sus aspas del compresor según el régimen del motor, es decir que en bajas revoluciones las aspas estarán casi cerradas comportándose como un turbo pequeño, y en altas revoluciones abrirá sus aspas para comportarse como un turbo grande, controlando el ingreso de masa de aire a diferentes presiones dependiendo del régimen del motor. Los turbos de geometría variable son más comunes en motores diésel y controlan su corona variable por bomba de vacío o electrónicamente. Otros compresores. La inducción forzada no solo se puede obtener mediante el giro de una turbina con gases de escape. Si eliminamos la turbina y el eje del compresor y lo conectamos al cigüeñal del motor mediante una correa, se convierte en un supercargador, eliminando así la palabra turbo de la ecuación. Supercargador. A diferencia del turbocompresor, el supercargador disminuye el turbo lag al estar más cerca de la admisión, conectado por polea al cigüeñal del motor, pues debido a la ausencia de la turbina, el supercargador ha recibido un diseño diferente para poder aprovechar el espacio disponible. Además, el aire comprimido se calienta menos al estar lejos de la temperatura de los gases de escape. Turbos eléctricos. Obtienen el giro por un pequeño motor eléctrico que cumple la función de una turbina conectada al compresor. Este turbo es el más eficiente, eliminando por completo el famoso turbo lag, debido a que pueden generar compresión de aire de manera independiente sin importar las revoluciones del motor. Simplemente comprimen aire por demanda, entregándolo todo de manera inmediata. El giro de la turbina eléctrica es controlada por una unidad de control electrónico. La sobrealimentación o inducción forzada hace más eficientes a los motores de combustión interna y permite a los fabricantes diseñar motores con menos cilindradas, alcanzando la potencia de motores de mayor cilindrada.
cilindrada pero atmosféricos, aumentando la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de combustible y siendo más amigables con el medio ambiente. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.